Hola, ¿cómo están? En este segundo video de nefrología vamos a ver el sedimento urinario. ¿Qué es el sedimento urinario? Básicamente es lo que nosotros podemos encontrar en un análisis de orina. Una de las cosas que nosotros podemos encontrar son proteínas, ¿sí? Es la proteinuria. La proteinuria normal es menos de 150 miligramos día, ¿sí? ¿Qué proteínas podemos encontrar acá? Por un lado, la proteína tubular, que es la proteína de Tams-Horsfall, o albúmina. Los valores normales de la proteína tubular son menos de 50-100 miligramos día y albúmina menos de 30 miligramos día. Este valor de albúmina es sumamente importante porque recordemos que la albúmina es sumamente tóxica para el glomérulo. Ya valores de arriba de 30 se consideran microalbuminuria y la microalbuminuria persistente es un problema. Y por otro lado tenemos la proteinuria patológica. Valor patológico va a ser mayor de 150 miligramos día que esta proteinuria patológica puede tener un origen glomerular o bien un origen tubular. Dentro de este origen tubular es la misma proteína de la que hablamos antes, pero en cantidades mayores. ¿En qué situación podemos encontrar esto? Por ejemplo, una necrosis tubular aguda. Se destruyen los glomérulos, ya sea, por ejemplo, por una causa tóxica, por un fármaco, por lo que sea, por isquemia, los túbulos se van a romper y se va a eliminar esta proteína en mayores cantidades. En este caso no vamos a encontrar albúmina, porque esa es de origen glomerular. Entonces, de origen glomerular vamos a tener la proteinuria selectiva, que se van a eliminar más del 90% de proteínas de bajo peso molecular, en el caso de la albúmina, que pesa aproximadamente 60-66 kilodaltons, y en el caso de la proteinuria no selectiva, vamos a eliminar un porcentaje que van a ser proteínas de bajo peso molecular. ¿Por qué? Porque también se van a eliminar otro tanto de proteínas de alto peso molecular, como en el caso, por ejemplo, de las inmunoglobulinas. Entonces, si se eliminan de alto peso, van a salir también las de bajo peso molecular, pero no va a ser exclusivo de albúmina. ¿Cómo podemos nosotros analizar o cómo podemos darnos cuenta del paciente de proteinuria? Hay dos formas, estudios que son cuantitativos, que justamente el estudio de orina de 24 horas, el paciente la va a recolectar durante todo el día y le va a llevar al laboratorio donde se va a cuantificar y tipificar. Justamente las unidades, fíjense, de las que estuvimos hablando son miligramos día. O también están los estudios cualitativos, que acá está la tira reactiva, ¿sí? Básicamente se empapa la tira de orina y ahí nos va a decir si hay o no proteínas. También se puede considerar que es un estudio semi-cuantitativo, sí, porque cuanta mayor tinción tenga esa tira, va a indicar mayor cantidad de proteína. Pero digamos que es un estudio cualitativo. Otra de las cosas que podemos ver en un sedimento urinario es la hematuria. Esta hematuria puede ser bien micro o macroscópica. La micro, justamente es la que vamos a ver en el microscopio, o bien la podemos detectar con la tira reactiva, y la macro es la que el paciente ya te va a venir refiriendo que tiene este problema. Después, puede tener un origen glomerular o bien un origen urotelial. La de origen glomerular no suele tener coágulos, el paciente no va a referirlo. Lo característico de la hematuria glomerular, cuando se los digan en una pregunta o que sea, es que los hematíes son dismórficos o espiculados. ¿Esto por qué? Porque cuando el hematíe sale del capilar y pasa por la barrera, va a perder la forma, básicamente se va a destruir. Entonces, así es como se ve en el microscopio. Puede no o no haber proteinuria, esto lo vamos a ver bien en el video que viene, qué es lo que tiene que estar roto, fallado en el glomérulo para que aparezcan las proteínas y también para que aparezcan los hematíes, y puede o no ser indolora. En el caso de la hematuria urotelial, acá sí es característica la aparición de coágulos, es muy frecuente. En este caso los hematíes son redondos porque el origen está ahí y no pierden la forma, no se destruyen en el camino. Otra de las cosas que pueden aparecer en la hematuria de origen urotelial es bacteriuria, por ejemplo en el caso de una infección urinaria. Y en este caso puede haber dolor, que es más frecuente que haya dolor en la que es de origen urotelial. Y por último, lo que podemos ver en el sedimento de orina son los cilindros. Estos cilindros se van a dar en un contexto de oliguria, con estas proteínas de secreción tubular, más o menos algo más, que es lo que va a caracterizar a este cilindro. ¿Por qué se dan en contexto de oliguria? Justamente porque no hay tanto líquido, vamos a ponerlo en términos criollos por así decirlo, no hay tanto líquido y este material se va a acumular y va a adquirir la forma del túbulo. Perdón. Entonces, por un lado tenemos al cilindro hialino. Este cilindro hialino no tiene ese algo más. Simplemente es esta proteína de secreción tubular, la de Tams-Horsfall, que se va a dar en un contexto de oliguria, por ejemplo, en un fracaso renal agudo, prerrenal, en el cual el paciente no orina. Entonces esta proteína que está ahí
adquiere la forma del túbulo y se elimina como forma de cilindro. En otras situaciones lo podemos ver también en condiciones de normalidad. Por ejemplo, en ejercicio físico intenso se vio que pueden aparecer y en contexto de deshidratación, justamente, porque el paciente no orina y estas proteínas se eliminan en forma de cilindro. Otro de los cilindros que podemos encontrar son los granulosos. En este caso va a haber células epiteliales, entonces va a haber esta proteína de secreción y junto con células epiteliales de los túbulos que se dan cuando en la necrosis tubular. En este caso vamos a tener estos cilindros con las células del propio túbulo que se van a eliminar en forma de cilindro. Otro cilindro es el hemático, por ejemplo, se da en el síndrome nefrítico, que lo vamos a ver en otro video, ahí va a haber cilindros de Matíes. En este caso también pueden estar no tan en forma de, se ve también en forma de agregados. Hay algunas imágenes que están buenas que son como en forma de agregado y no tanto de cilindro. Después tenemos el cilindro leucocitario, en este caso se ven procesos inflamatorios crónicos, por ejemplo en la pielonefritis, en una nefritis intersticial, se puede ver también en un rechazo de trasplante, en el cual se eliminan muchos leucocitos por orina y estos se terminan acumulando y eliminando. Otro de los cilindros es el eosinófilo, en este caso por ejemplo en la nefritis intersticial aguda también por causas farmacológicas. Después uno característico es el cilindro serio, que es un cilindro que es desestructurado, no tiene forma, que se ve por ejemplo en una nefropatía intersticial crónica. Este que es característico, el cilindro graso con la cruz de Malta, que es una formita que adquieren los lípidos, en el contexto de un síndrome nefrótico, también lo vamos a ver en el video que viene, el paciente con un síndrome nefrótico sintetiza muchos lípidos y tiene lipiduria, y esto se terminan eliminando por acúmulos en forma de cilindros. Y el último, que es el telescopado, en el que se juntan todos los tipos de cilindro, que es muy característico del lupus eritematoso sistémico.